Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí comienza el resumen de noticias de la televisión pública. Una nueva semana para compartir con ustedes. Nosotros hoy tenemos media hora de información. Lo que creemos que ha sido lo más importante, lo que ocurrió en la Argentina y en el mundo, te lo vamos a contar acá. Y por supuesto, está muy caliente el torneo de fútbol local. De eso seguramente nos va a hablar Gabriela Previtera. ¿O no, Gaby? Buenas noches. Exactamente, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. De eso les voy a hablar. Se ha cerrado una nueva fecha en el fútbol argentino. Cada vez falta menos, 3 jornadas nada más para saber quién será el nuevo campeón y en minutos repasamos la muy buena victoria de Independiente. Y como cada lunes, este programa tiene el análisis político internacional de José Natanson. Muy buenas noches, José. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Es que el fin de semana se estuvieron realizando una serie de marchas en México en reclamo de la aparición de los 43 estudiantes que fueron desaparecidos y que están desaparecidos aparentemente en un conflicto narco. Vamos a hablar de ese tema y vamos a discutir una idea que está girando, flotando en el aire, que es la idea de que Argentina se puede convertir en México o en Colombia. Vamos a tratar de poner en cuestión esa tesis. En un rato, nada más con José Natanson. Comenzamos ahora sí con toda la información. Lo primero tiene que ver con que murió Omar Chaván, este empresario de la cultura, del rock, que tenía 62 años, después de una larga enfermedad. Ustedes saben, sin dudas, por lo que más se mencionó a Chaván en estos últimos años es porque él era el responsable de Cromañón, allí cuando ocurrió este incendio donde murieron tantas personas. Hoy falleció Omar Chaván. Emir Omar Chaván había nacido en el partido bonaerense de San Martín el 31 de marzo de 1952. Fue artista plástico, actor y uno de los referentes del underground de los años 80. A principios de esa década, junto a Sergio Alzheimer y Helmut Seicher, abrió Café Einstein, local donde dieron sus primeros pasos, Soda Stereo, Sumo y Los Twist. En 1985 inauguró Cemento, el templo del rock, y por allí pasaron Papo, Los Redonditos de Ricota, Las Pelotas, Ataque 77 y La Renga, entre otras bandas. Más tarde se haría cargo de Dijule, hasta que en abril de 2004 dio nacimiento a República Cromañón en el barrio de Once. A los pocos meses, su vida queda definitivamente atravesada por el horror. Fue el 30 de diciembre durante un recital de la banda Callejeros. Un incendio dejó un saldo de 194 muertos. Condenar a Omar Emir Chaván por resultar autor penalmente responsable de los delitos de incendio culposo seguido de muerte en concurso real con el delito de cohecho activo. La verdad que no me pone contenta que se haya muerto que se haya muerto Cromañón. Mirá que se haya muerto Chaván, no me pone contenta. Yo quería que cumpla su condena en la cárcel, que todos cumplan su condena en la cárcel, pero no, la verdad que no me pone contenta. Yo no le deseo la muerte a nadie, más allá de que se me murió mi marido, yo no le deseo la muerte a nadie, simplemente quiero que cumplan su condena y que después sigan con su vida. Chaván era hijo y hermano, o sea que tiene gente que está sufriendo por él, como sufrimos nosotros. Así que yo creo que la muerte de una persona para sus seres queridos nunca es buena, nunca es buena. Esto no quita que yo hubiera preferido que en vez de morir de un cáncer en el hospital, hubiera estado en la cárcel, pagar su culpa con la sociedad y después salir y seguir haciendo su vida, si es que la podía hacer. Chaván recibió la pena más alta entre los 14 condenados por la tragedia, entre ellos callejeros y funcionarios. Después de varias idas y vueltas, en 2012, lo sentenciaron a más de 10 años de prisión. Un año después, por un cáncer avanzado en el sistema linfático, se le concedió el beneficio de prisión domiciliaria y fue internado en el Hospital Santoyani. Aquí termina su vida. Y tuvo mucha repercusión en las redes sociales. Vamos a ver algunos de los tweets. La banda PES, @PES de Buenos Aires. A Chaván lo voy a recordar como el tipo que me dio una fecha a los 16 años, sin vender tickets y nos cuidaba en la puerta cuando venía la yuta. Bobby Flores, parece que se murió Chaván. Uno de los pocos tipos que jamás me cagó las veces que trabajé con él. Ahora va a estar mejor.
Chau Chaván. Iván Noble. Chaván fue responsable, ni hablar los funcionarios, pero los que fuimos parte del rock en los 90 contribuimos al planeta de los simios, todos. Y Erika García, Chaván generó lo mejor y lo peor del rock argentino. Un auténtico generador. Algunas de las opiniones en las redes sociales. Generaba sin duda Omar Chaván antes de morir estas distintas opiniones alrededor de lo que había ocurrido en Cromañón. Vale decir que en general en el ambiente de la música los músicos lo querían mucho, lo respetaban mucho, y en el medio está el dolor de los familiares también, que es muy difícil de saldar. El tiempo y supongo que saldará mejor esta historia. Falleció Omar Chaván. Nosotros tenemos ahora más información en este picado de noticias. La Agencia Tributaria Bonaerense instalará cámaras en cocheras y restaurantes para monitorear el nivel de ingresos de contribuyentes y su responsabilidad fiscal. En agosto comenzaron las pruebas piloto en 20 municipios. Guillermo Bartoli estaba condenado a 5 años de prisión por el encubrimiento del crimen de María Marta ocurrido en 2002. El esposo de Irene Hartig, hermana de la socióloga, padecía un cáncer. El martes de la semana próxima se reunirá el jury de enjuiciamiento para analizar si se inicia el juicio contra 2 fiscales y un juez de garantías por la investigación de la desaparición del adolescente de 16 años, Luciano Arruga, cuyos restos se hallaron en la Chacarita. Tras destacar la importancia del proyecto Argentina Digital enviado por el Ejecutivo al Congreso, la compañía telefónica negó que represente privilegios para las telefónicas o afecte algún término de la ley de medios. Los ministros Florencio Randazzo y Alicia Kirchner firmaron un acuerdo para trabajar conjuntamente en la nueva formación ferroviaria que viaja a Salta para recorrer varias localidades, estimulando el desarrollo de la familia y su contexto. Se aprobó un proyecto de ley nacional de reparación histórica de la agricultura familiar. Entre las consideraciones importantes, declara de interés público la agricultura familiar por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva. Se realizó este sábado la tradicional marcha anual denominada del Orgullo Gay. El lema de esta edición fue "Por más igualdad real, ley antidiscriminatoria y Estado laico", ya que la ley antidiscriminatoria actual se aprobó en 1988 y prácticamente está obsoleta, pero además porque los mecanismos procesales que establece no funcionan al momento de denunciar una discriminación. La presidenta Cristina Fernández, a través de la red social Twitter, destacó el documento final de la cumbre del G20 realizada en Brisbane, Australia, y destacó que la cuestión vinculada a la problemática de la reestructuración de la deuda soberana haya sido incluida en el documento final del encuentro que reunió a los países más poderosos del mundo y a la que asistieron el ministro Kicillof y el canciller Timmermans en representación de nuestro país. Cristina también dedicó una serie de tweets para repasar los números de la crisis global en términos de caída del comercio mundial, baja en la inversión, crecimiento del desempleo y crisis de deuda de los países centrales, y destacar el rol de Argentina como ejemplo para el resto del mundo de la necesidad de que los estados regulen el accionar de los fondos buitre. Tras una larga reunión en la localidad bonaerense de San Fernando, autoridades partidarias, legisladores y gobernadores de la Unión Cívica Radical acordaron ratificar la alianza con el FAUN en el espacio político que lideran Wiener, Carrió y Solanas, y se comprometieron a respaldar una fórmula presidencial encabezada por un radical y convocar a la Convención Nacional Partidaria. De esta manera, los máximos dirigentes radicales desestimaron cualquier acuerdo con Sergio Massa o Mauricio Macri con vista a las elecciones de 2015. El gobierno nacional dispuso la creación de una unidad especial para evitar la fuga de divisas en operaciones de comercio exterior.
La unidad de seguimiento y trazabilidad de las operaciones de comercio exterior tendrá como objetivo verificar el precio y la cantidad de los bienes y servicios exportados e importados por el país, juntamente con el ingreso y el egreso de divisas, y será presidida por el jefe de gabinete e integrada por representantes del Ministerio de Economía a través de distintas secretarías de la AFIP, de la Unión de Información Financiera, de la Comisión Nacional de Valores y otros organismos relacionados. Quedan todavía en nuestro país más de 70 represores prófugos. Una cifra que solo es posible con una tremenda red de complicidades, pero nos preguntamos quiénes son los que cubren a los dictadores. Hay toda una, yo diría, una estructura logística y una red de complicidades que sostiene en la clandestinidad a 73 personas. Por lo menos tiene 3 patas. Una pata tiene que ser la parte judicial o la parte legal. No todos los detenidos por delitos de lesa humanidad pueden costearse defensas tan costosas y no todos los abogados pueden dedicarse full time a defender personas sin obtener ganancias al respecto. Brevemente, algunos nombres de estos abogados podemos dar. Los Becar Varela, los Varela Secas, San Emeterio, Sinforiano San Emeterio, que es uno de los más activos. Olivera es un caso especial y yo lo colocaría en otra de las patas, la pata económicas. Olivera, como se sabe, está prófugo, es todo a la vez ese hombre, porque está procesado y condenado por delitos de lesa humanidad. Por otra parte, este tipo se recibe de abogado y tiene varios hitos en su haber dentro de su nueva profesión. Por ejemplo, en el año 2002 haber frenado los descuentos del 13%, luego ganó cientos de juicios contra el Estado por la actualización de sueldos del personal militar. Y en esta pata económica que usted menciona, Brides y otras empresas de seguridad también. Brides era una de las agencias que trabajaban para Yabrán. Entre su personal jerárquico, por ejemplo, se encontraba el represor Donda, y de hecho Brides es un apócope de brigadas de la ESMA, ¿no? La agencia Scanner, cuyo titular es un militar, por cierto, prófugo en este momento, el coronel Héctor Schwab. Héctor Schwab está prófugo por delitos de lesa humanidad cometidos en Tucumán. Bueno, en su agencia, por ejemplo, se formó la Unión de Promociones, que es una especie de hermandad de represores con problemas legales. Por último, hay una parte que tiene que ver también con lo espiritual o lo religioso, el Verbo encarnado. Los dos lugares más caracterizados donde sucede esto es el Instituto del Verbo Encarnado, que queda en Mendoza, que maneja decenas de colegios y tiene decenas de propiedades, recursos ilimitados. La Federación de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, encabezado por un tal Fosbury, que, digamos, también brinda apoyo espiritual, alojamiento y hasta recursos económicos a militares prófugos o militares en problemas. Continúa en grave estado Miguel Ángel Morales, el hombre de 61 años que el viernes mató a sus hijos de 5 y 7 años e intentó suicidarse disparándose un tiro en la cabeza. La tragedia se produjo el viernes por la noche dentro de un auto en el barrio porteño de Villa Ortúzar, a metros de la casa donde vivía. Cacho Castaña sigue en estado crítico. Su médico personal, Alfredo Cae, explicó que se le practicó una traqueotomía para proteger su parte aérea superior y agilizar su respiración. El cantautor se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva del Sanatorio de los Arcos desde el 15 de octubre.
un día antes de ser operado por sufrir una fractura de cadera en un accidente doméstico. Su cuadro se complicó a raíz del desarrollo de una infección respiratoria. Con anterioridad, Cacho Castañeda había superado con éxito una intervención quirúrgica en la columna vertebral. Y el gobierno de Uruguay ultima los detalles para hacer la etapa final, la complementación total de la producción y comercialización, legalización del consumo de marihuana. Un verdadero aporte a la humanidad, ser un banco de prueba en desatar un conjunto de disciplinas que sirvan para enfrentar el problema, sumen herramienta a la lucha contra la drogadicción. Dicen desconocidos que no podemos. Radio Nacional no puede ser ilegal. La historia se escribe en hojas desordenadas. Tenemos un nuevo derecho. Podemos consumirla o no. Ahora depende de nosotros. Si dicen que aquí no podemos hacerlo. Significa el fin del prohibicionismo. Nosotros en Uruguay teníamos permitido el consumo de marihuana desde el 73, pero no había ninguna manera de conseguirla que no fuera contraviniendo la ley. Hoy tenemos varias maneras de conseguirla legalmente y de forma segura. Un autocultivador es un usuario autoabastecido, es alguien que planta para su consumo personal o compartido en el hogar, con tu señora, con tu hermano. Un autocultivador puede tener hasta 6 plantas hembras florando y puede producir hasta 480 gramos al año para su consumo personal. Podemos formar clubes de cultivo, o sea, amigos que no puedan cultivar porque trabajan mucho, viven en un apartamento o simplemente no quieren saber y no les interesa cómo se cultiva, pueden juntarse con 15 más o hasta 45 más y fundar una asociación civil club canábico. Simplemente con legalizar el cultivo de hasta 6 plantas no se solucionaba el problema, porque hay solo 10.000 cultivadores. Los otros 190.000 usuarios, ¿qué hacen? Porque si no quieren cultivar, si no saben cultivar, si no pueden cultivar, van a seguir recurriendo al mercado negro. Por eso es que la ley también abarca los clubes de cannabis. Miro de reojo y las hojas ya puedo ver, y las flores que vas a dar, y me pongo contento voy a tener. El gobierno ha hecho un prellamado a interesados en producir para la venta en las farmacias. Esos interesados se han presentado 20 y el gobierno va a iniciar conversaciones con ellos para sentar las bases de un llamado definitivo en donde otorgará 5 licencias para producir para las farmacias. Nosotros no podemos educar sobre la marihuana si exageramos con el tema de daños. No es una sustancia inocua. Provoca cosas en la gente. A alguna gente le provoca efectos no deseados. Eso hay que tenerlo en cuenta y hay que educar sobre eso. Hay que educar con todos los argumentos para que la persona pueda hacer una elección adulta y responsable. Definitivamente un paso adelante de Uruguay. Ojalá de a poco dejemos atrás el prohibicionismo y Uruguay es realmente en esto una punta de lanza, un ejemplo aquí en América Latina. Nosotros continuamos con la información. En este caso vamos al análisis internacional, vamos a José Nathanson. Hablaríamos también de esto, pero tenemos, no sé si querés, si vos querías hacerlo. No, por ahí con ganas de decir algo. Sí, no, podemos decir que Uruguay es un país pionero en este sentido, pues es el primer país del mundo que legaliza la comercialización, la producción y el consumo de marihuana. No hay ningún país para eso tuvo que renunciar, digamos, a una convención de Naciones Unidas, pero es un país pionero.
Vamos a ver cómo le va, es una experiencia nueva, todavía no se sabe qué resultado puede dar, vamos a ver cómo le va. Si la experiencia es positiva, seguramente, como decías Pablo, se puede convertir en una especie de vanguardia iluminada de la legalización de la marihuana en el mundo, es una posibilidad. Sí, sin duda, y las políticas prohibicionistas que nacieron en Estados Unidos, mismo así, se están cuestionando. Sí. Bueno, Estados Unidos, alguna vez lo dijimos acá, Estados Unidos es un país que, digamos, exporta políticas prohibicionistas que no logra imponer hacia adentro, porque cada vez hay más estados norteamericanos que legalizan el consumo de marihuana para usos terapéuticos y demás. Bueno, José, pasemos a este tema tan tremendo, lo que estamos viviendo en México. Sí, hablar de la cara no tan benéfica, digamos, no tan positiva de las drogas, que es la situación mexicana. Vos sabés, Pablo, hace algo así como un mes desaparecieron 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, se llamaba el colegio normalista. Normalista quiere decir en México chicos que estudian para ser maestros rurales, un colegio que tiene una larga tradición de lucha izquierdista y progresista, un colegio que ha sido pionero en un estado, el estado de Guerrero, que es uno de los estados cuna de la Revolución Mexicana. Lo que estamos viendo ahí son imágenes de estudiantes mexicanos, de familiares, de amigos, de las víctimas de Ayotzinapa que fueron desaparecidos, que están desaparecidos, y que todo indica que fue el propio alcalde de Iguala, que es el nombre del municipio donde está el colegio de Ayotzinapa, el propio alcalde de Iguala el que ordenó el asesinato, y algunos dicen también la cremación y la tortura en algunos casos de estos 43 estudiantes. ¿Por qué lo hizo? Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque molestaban. Eran estudiantes politizados, eran estudiantes que reclamaban, eran estudiantes que pedían respuestas, que pedían políticas sociales y demás. El alcalde de Iguala estaba muy comprometido con el narcotráfico, sobre todo a través de su mujer, y presuntamente los hizo desaparecer por este motivo. Estamos viendo también la imagen de la respuesta del presidente de México, de Peña Nieto, a la desaparición de estos 43 estudiantes. Ahora, es interesante, hablábamos recién de Uruguay, veíamos lo que está pasando en Uruguay, y podemos también hacer un paralelo con México. Vos sabés que México es uno de los países latinoamericanos que tiene la tasa de homicidios más alta de la región, 21 homicidios cada 100.000 habitantes en México contra 4,3 en Argentina, o sea, hay casi 5 veces más homicidios en México que en Argentina, y en Uruguay anda como en Argentina. Si querés podemos ver, Pablo, ahora este mapa, es interesante el mapa, los estados mexicanos que están pintados con azul más oscuros son los estados en donde la tasa de homicidio es más alta. Y es fácil darse cuenta que los estados en donde muere más gente de manera intencional como consecuencia de un homicidio en México son los estados del norte. ¿Qué hay en el norte de México? Si uno se pregunta, ¿qué hay en el norte de México? Bueno, está la frontera con Estados Unidos, ¿no es cierto? Claro, sí, Ese es el gran problema del los narcotráfico en México. fuertes. Si uno mira, me parece que el mapa de México es bastante ilustrativo en este sentido. Salvo alguna excepción, en general, los estados más delicados de México, las dos excepciones son justamente Guerrero, que es el estado que está un poquito al sur y que está pintado azul oscuro, y el estado donde está Cancún. Son los dos estados turísticos de México. En Guerrero está Acapulco y en el estado del Caribe donde está Cancún. Bueno, esos dos estados son los estados en donde hay más homicidios cada 100.000 habitantes, al igual que los estados que están en el norte de México y que tienen su frontera con Estados Unidos. Sí, es bastante sencilla la respuesta en este sentido. Y pareciera, a mí me parece por supuesto que sería un análisis demasiado simple y apurado, suponer que la legalización de la droga haría desaparecer el narcotráfico, Sí. ¿no es cierto? Por supuesto. Pero es una forma de respuesta, al menos alternativa a la que hemos tenido hasta ahora, que no ha tenido resultados. Claramente el prohibicionismo fracasó, Sí. digamos. Y Entonces, además hay que ver cuál es la experiencia de Uruguay, pero Sí. en principio es un intento de respuesta frente a esto. El narcotráfico no se ha detenido con el prohibicionismo. Sí, y además es un camino que todavía no se ha recorrido. O sea, simplemente no hay ningún país en el mundo que haya legalizado la droga como lo está haciendo Uruguay. Entonces puede ser una respuesta, seguramente no va a ser total, seguramente no se va a acabar con la violencia ligada al narcotráfico, el narcotráfico en sí mismo, pero puede ser una respuesta. México, como vimos en la masacre de Ayotzinapa, está muy, muy, muy lejos de eso todavía. Muchísimas gracias, José. Nos vamos a ir al corte. Cuando volvemos en el segundo bloque tenemos mucha más información para ustedes en este resumen de Noticias de Lunes.